Como Fundación Capital Azul estamos muy contentos y agradecidos con la alta participación y el alto interés que ha despertado este encuentro internacional de refugios marinos. Hoy día tenemos representantes de todos los refugios marinos que estamos trabajando en nuestra red, representantes de otros sindicatos que quieren sumarse y conocer más de cerca de qué va. Y esto nos ilusiona un poco para el futuro, de que esto vaya creciendo y que podamos llevar esta figura o este modelo a otras caletas a lo largo de las costas de Chile. Ha sido un encuentro importante desde la perspectiva sentimental, donde también uno va viendo la consolidación de los refugios, la importancia que están teniendo los refugios, no solo para la pesca artesanal, no solo para la ciencia, sino que también para la comunidad que habita en estos lugares. La idea de Capital Azul de reforzar esta estructura de gobernanza basada en comunidad me parece fantástico y es ahí donde veo el valor. El valor no es solo a nivel de localidad, sino que creo que tiene un potencial de escalar a nivel nacional, lo que le da un carácter de avance, ¿no?, en Chile en términos de conservación marina. Este encuentro ha sido maravilloso, conocer gente que está en la misma sintonía, como se dice, ¿no? Todos pensando y apuntando a un mismo objetivo, al cual estamos en plan de mezclar lo que es ciencia con esfuerzo pesquero, el reconocimiento de esta área súper importante. Los refugios marinos como espacios de conservación no solamente cuidan la biodiversidad marina, no solamente cuidan especies animales, sino que cuidan también historias, tradiciones, prácticas culturales, cuidan formas de vida en donde se pueden hacer parte, y en eso es importante que distintos actores vayan colaborando y poniendo, ¿no?, parte de su parte para decidir qué es eso que se quiere conservar. Nosotros como personas o como seres vivos dependemos del ambiente en el que vivimos y pasa así tanto en la tierra como en el mar, ¿no? Está todo conectado y la conservación no se puede hacer sin las personas. Entonces ahí está la importancia también de la comunicación, ¿no?, y cómo la conservación se hace entre las distintas personas o seres que estamos involucrados en estos espacios. Tenemos las condiciones habilitantes ahora para empezar a construir en red. Ya no es un refugio de una localidad, ya son 5 en una red que está conectada desde lo afectivo, pero también desde lo ecológico. Empiezan a unir estas redes que creo yo que empiezan a generar estas nuevas condiciones para empezar a escalar en profundidad, escalar en cómo son las relaciones con los municipios, cómo son las relaciones con otras instituciones del Estado, qué rol cumple esta red en ser una punta de lanza en torno a nuevas formas de hacer conservación. En general, el desafío de la conservación en términos amplios, no solo en lo marino, requiere repensar el diseño de instrumentos económicos. La sostenibilidad financiera de estas iniciativas no puede estar condicionado a lo que el Estado pueda proveer. Me parece que estas instancias también ayudan a pensar soluciones más permanentes. La idea básica de este refugio es apoyar esa misma idea y que sus especies puedan ser un lugar de semillero natural de las especies que están asociadas al fondo marino y protegerla para que sean sustentables en el tiempo, que nuestros hijos puedan tener esa oportunidad, generaciones, de ver esas especies que habitan en. Al principio, cuando empezamos con esto hace 4 años, con este refugio marino, el tema de conversación era el calentamiento global. Hoy día estamos en ebullición, estamos casi a un punto de no retorno, entonces estos refugios marinos aportan harto a eso.
Hemos tenido la oportunidad de conversar mucho, de aprender mucho, estoy llevándome muchas buenas ideas para poder trabajar con las comunidades de pescadores con los que venimos trabajando y tratando de llevarnos toda la experiencia de los mismos pescadores y los líderes de Chile y los grupos y sindicatos de aquí, porque vienen con muchos años de experiencia, con retos que ya vienen superando, con aprendizajes y lecciones que ya tienen desde hace tantos años, ¿no? Entonces sí creo que me llevo mucho aprendizaje y mucha inspiración. Me he quedado sorprendido por la experiencia que estoy aprendiendo acá, los muchachos cómo hacen su pesca de reserva, cuidan bastante y de verdad que me voy bien impresionado porque todos los comentarios y lo que estoy escuchando, voy a llegar a Perú para comentar a mis asociados cómo podemos hacer un plan de manejo de trabajo de lo que es el tema de lo que nosotros nos dedicamos al buceo. Recoger los relatos tanto de los mismos extractores de acá y del equipo técnico que está detrás de ellos, ¿no? Ayudando a encaminar este reto de los refugios marinos. Estoy contenta porque voy con esta noticia, ¿no? A Tumbes, motivarlos a que nos escuchen, a que vean estas experiencias que están dando resultados, ¿no? Y vean la importancia y se sumen a este modo de conservación. Este encuentro nos está entregando herramientas que podemos replicar en nuestras comunidades a través de este trabajo de refugios. Nosotros estamos interesados en conformar un refugio en nuestros territorios. Tenemos la intención de proteger el ecosistema que hay en nuestro territorio marítimo. Algo tenemos que dejarle a las nuevas generaciones. Claro, los resultados se van a ver de aquí a 200 años más. Por eso mismo nosotros nos encargamos de inculcarle esto a los niños. Que le encienda esa llamita en el corazón, en su cabeza, de poder creer en que existe en otro mundo y que hay vida. Que cada persona desde su vereda puede aportar de manera positiva y significativa, porque se necesita el esfuerzo, cariño de cada uno para poder hacer que esto prospere y que realmente podamos tener una conservación efectiva en nuestro espacio marino.